Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa número 123 de Nunca Fuiste al Cine. Yo acabo de llegar hace, creo que 3 minutos exactos, sentándome acá, mirando por internet un partido y amargándome a último momento. ¿Cómo anda, Agustina? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me gusta este semiveranito, pero parece que se viene la lluvia. Sí, ¿no? La de Santa Rosa, que si cae 3 o 4 días después o antes, sigue siendo de Santa Rosa. Sí. Es que todo el año se viene diciendo que es Santa Rosa, Santa Rosa, sí, pero... Se va anticipando y finalmente cumple por lo general. A mi izquierda está Blasito, que no veo bien la camiseta que tiene. Es la amiga Laura Palmer, que en paz descanse, bueno, una remera de Twin Peaks, que, bueno, eso. Estaba viendo que queda un tiempo todavía, no se amargue Ferreiro todavía. No, pero ella somos esos equipos que ratificamos, cuando empezamos perdiendo, ratificamos la derrota. Paula Ferreiro, al lado de Blasito, ¿cómo anda? Bien, creo que mejor que vos en este momento. Ya estoy acostumbrado. Sí, claro. Ya estoy acostumbrado. Aparte, ayer vi una película que me puso en muy buen humor sobre fútbol de ascenso, de la que después vamos a estar conversando. Del otro lado de la pecera está Rosaura, allí nos está operando Flor, a la izquierda está Juaneco ahí medio escondido, jugando a las escondidas, no lo veo bien, lo veo tapado. Bueno, programa, decía 123, hoy hice la tarea, me fijé, Palomar Chacarita es el 123, el colectivo, que creo que no me lo tomé nunca. Bien, tenemos muchas cosas de aquí hasta las 4 de la tarde. Hoy vamos a estar charlando en un ratito con un director de una peli que lamentablemente tuvo una función única en el Gaumont. Espero que se pueda ver más allá de el barrio o la localidad de donde es. No quiero anticipar más nada porque quiero que se queden escuchando el programa, básicamente. Pero decilo, así la gente vos. se queda, bueno, vamos a... La película de la que hablamos la semana pasada, todos quieren venir a Bron, y decimos a propósito, Bron. Bueno, nos gustó tanto que lo llamamos a su director, Juan Lucas Garrocha, y va a estar acá en el piso, vamos a estar conversando con él sobre... la película y sobre el universo que nos abre a quienes no somos ni hinchas ni habitantes de la zona sur ni hinchas de Bron ni habitantes de Adrogué, por lo menos, y no frecuentamos tanto el ascenso porque nunca descendimos, en este caso creo que solo yo puedo decir eso. Me dolió. Bueno, a Agus particularmente, yo creo que no está queriendo ver... No me dolió. No. Yo creo que Agus está evitando ver esta película. Me siento como Raspa, ¿viste? Cuando se va rompiendo el corazón. Por algo muy puntual, que es un episodio con mucho peso en la película, que bueno, es la historia del ascenso y de algunos equipos que han sabido habitarlo. Así que muy contentos por la existencia de esta película. Vamos a conversar con su director para, como decía, no solo hablar de lo que fue la producción de la película, sino ese universo que presenta, que puede ser el fútbol del ascenso y sus protagonistas, por no decir personajes. Exactamente, y también va a estar en la segunda parte del programa Laura Forni, siempre viene a charlar sobre literatura y cine, esta vez sobre algo muy particular. De hecho, se podría haber conectado la semana pasada cuando hablamos de películas que a nosotros y nosotras nos resultaban simpáticas cuando eran niños. Cuando vos hablaste de Abracadabra, yo casi me confundo y meto la pata. Iba a decir, esa es la adaptación de un libro de Roald Dahl, pero no. No. Pero sí otra, que es La maldición de las brujas. Esa. Que esa no la puse porque en realidad amaba esa película cuando era chica, pero me daba miedo.
tiene como su parte oscura y por eso no la puse en la columna. Pero es muy buena. Y tenemos muchos estrenos también que se han dado dando durante esta semana. Bien, nos escucha por FM La Tribu, www.fmlatribu.com. Nos manda mensaje al 11 31 26 0887 y también, por supuesto, nos encuentra en nuestras redes sociales. Si nunca fuiste cine. Una cosita, ya que hablas de redes sociales, en Historias publicamos un link para participar de 2 entradas para la función de mañana de El Príncipe de Nanahua, película de Clarisa Navas, con quien hablamos hace un par de semanas en ocasión de su estreno. Está en el Malva los domingos a las 8 de la noche, una de las que va a ser seguramente una de las mejores películas argentinas del año cuando lleguemos al último día, así que aprovechen para verla en sala, donde están dadas las condiciones para hacerlo de la mejor manera. Exactamente, y la entrevista de Clarisa y otras entrevistas que vamos a ir actualizando a lo largo que van sucediendo, la encuentran en nuestro canal de YouTube, Nunca Fuiste Cine, en esa red social. Recién empezamos, quédese, estamos hasta las 4 de la tarde. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, tercera temporada. Bien, llegó el momento de algunos estrenos que se fueron dando a lo largo de estos últimos días. Vos fuiste a ver una peli que me quedé con ganas de verla. Sí, y si puedes andar a verla, a mí me gustó, que es Atrapado Robando, que es la nueva película del director Darren Aronofsky. Me cuesta decirlo al apellido un poquito, no sé si podía decir Aronofsky, decirlo ahí rápido, está. sí. Ahí pasa desapercibido, pero que es el director de varias películas muy conocidas como El Cisne Negro, La Ballena, y esta película es un poco diferente a esa. Yo no fui sabiendo mucho de qué iba a tratar y me gusta sorprenderme porque me llevó por una montaña rusa de sensaciones. Tiene mucha acción la película, mucha violencia, pero también es cómica. Transcurre en Nueva York de los 90 y eso ya de por sí me llevó un poquito a After Hours, que en realidad tiene más parecido de lo que esperaba porque está su protagonista haciendo un cameo también. Me parece que de alguna forma lo quiso retratar. Y también tiene un personaje que le empiezan a pasar cosas, un personaje común que le empiezan a pasar cosas extraordinarias de las que no puede salir. Así que esta película va a tratar de un chico que en su juventud le iba muy bien en todo lo que tiene que ver con el béisbol, parecía que era una promesa y no funcionó. Todavía no sabemos al inicio de la película por qué, pero está trabajando en un bar, medio rutinario todo, tiene una novia que es muy bella, que es Zoe Kravitz, y cuando vuelve a su casa, una noche, tiene un vecino que se tiene que ir por una emergencia a Londres, que está interpretado por Matt Smith, que está como un punk impresionante. A mí me encanta, él está en House of the Dragon, es uno de los actores, es un actor que me gusta mucho, y le deja el gato para que le cuide. Bueno, medio que no enganchaba con el gato al principio, pero se lo cuida. El tema es que caen unos mafiosos a la casa de su vecino y están buscando algo que no encuentran y lo ven a él. Entonces lo empiezan a perseguir. Él termina metido en toda una persecución con la mafia, con un montón de gente, y eso es el puntapié de la película. La verdad es que tiene muchas partes cómicas que me gustaron, tiene personajes secundarios que son buenísimos. Están Vincent D'Onofrio, otro que me va a costar pronunciarlo, Liev Schreiber, que es Cotton Weary en Scream. Si uno lo ve, lo tiene en muchísimas películas. Pero la película es como que te va llevando todo el tiempo al palo. Me hace acordar un poco a las películas de Guy Ritchie, donde hay mucha mafia, mucho... En este caso, el protagonista, como en esas películas, suele estar metido en ese mundo, pero este chico no. Y hay una cosa que me encantó, que el protagonista real para mí de la película es un gato, que es el que cuida,
Yo estuve toda la película ahí sufriendo, acompañando a ese gato. Yo decía, que le pase de todo a todos, porque esta película no perdona nada. Pero no se metan con el gato. No se metan con el gato. Y de verdad, estaba sentada como en el asiento adelante de todo, mirando al gatito. Pero la disfruté mucho la película y me parece bueno ir sin saber mucho de lo que va a pasar, para sorprenderse. ¿Puede ser que aparezca Bad Bunny en la película? ¿Por qué está Bad Bunny en todas las películas últimamente? No sé. Porque también está en Happy Gilmore 2. Pero dicen que está bien. Sí, en esta oportunidad. Y está en otra, ¿en cuál es que la otra que la vi? ¿Bullet Train? ¿Puede ser que...? En Happy Gilmore 2 no está muy bien. Es gracioso porque, bueno, está todo un poco corrido. Los personajes que incluso son actores también hacen como algo medio del orden de la exageración o de las monerías. Pero Bad Bunny... En ese está el novio de Taylor también. Ah, no la agarré. Bueno, hay un montón de cameos de como no estoy en la espuma de las primeras planas de los Yankees, no conozco la mitad seguramente. Y otra cosa que quiero destacar en esta peli es a Austin Butler, que es el protagonista, que yo lo había visto en Elvis, que ahí me gustó mucho, que yo cuando, antes de que verla la película, dije, no se parece nada a Elvis, ¿cómo va a ser esto? Y cuando lo veías interpretándolo, de verdad como que era muy bueno. O también lo vi en Dune 2, y ahí en la escena que aparece, que es una escena que está toda en blanco y negro, también me gustó mucho y me parece que acá funciona muy bien también. Yo leí por ahí que es una suerte de homenaje muy explícito a After Hours. ¿Vos lo notaste así? Porque además justo este año cumple 40 años After Hours. Sí, y también al Nueva York de Coppola, de Scorsese en sí. Ahí va. Es como que me parece que retrata esa época, por eso está ambientada más en los 90, no sé en qué... Claro, lo que pasa que justo en los 90, que era cuando estaba la política de Giuliani expulsando a todo el mundo. De hecho, hay un cartel en la puerta como del edificio que dice fuera Giuliani, algo así dice, como que hace una referencia, pero sí, se nota por todo lo que le va pasando al protagonista, también como que cada vez se va metiendo más en ese círculo del que no puede salir. A mí, la verdad que me gustó, me sorprendió la película. Bueno, habrá que ir a ver Atrapado Robando, entonces, que recién se estrenó y pinta... ¿Cómo estaba la sala? ¿Había gente? No había tanta gente, pero fui el jueves, que justo se estrenaba ahí, y en un horario, el primer horario, así que quizás... Puede ser. No le dieron tanta manija. Yo no vi tanta publicidad de esta película. No, yo tampoco. Y lo mismo pasó en su momento con Sinners, que para mí no le dieron la publicidad suficiente. Sí, habrá que ver si también, porque Cines rápidamente la subieron a plataforma. Sí. Andás a ver si no está un poquito en cine y al toque la suben a plataforma. Puede ser. Otra que pasó medio sin pena ni gloria acá fue La pistola desnuda, la última. Sí, o sea, poco tiempo. Habíamos hablado en su momento de que la estrenaron en vacaciones de invierno, donde quizás los asistentes a las salas se iban a buscar otras opciones más acordes a las infancias, y como no la pegó fuerte en esa primera semana, creo que estuvo una semana o como mucho 2 con menos funciones, lo cual para una película con tanto renombre y nombres protagónicos, llamativo. Sí, sabes que ayer, no sé si será verdad o no, leí el chusmerío de que parece que no están juntos Leslie Nielsen y Pamela Anderson. Ya no, estuvieron y no están. Me parece que fue medio promocional. Ahí va. Bueno, acá en Argentina no funcionó esa promoción. No sé, hay gente que está consternada por eso que estás diciendo. Es una noticia, o sea, me pegó más que el gol de Tristán Suárez contra el gol. Le bajo una estrella a mi review en Letterboxd a La pistola desnuda. Igual, por eso que decís. Lo leí, no puedo decir si es verdad o no. Viste, cuando te van apareciendo cosas, se dice eso. Bueno, de acá a las 4 de la tarde vamos a tratar de chequearlo. Le vamos a mandar un mensaje a Liam, tenemos que conseguir primero el WhatsApp y después veremos si nos contesta. Bien, alguien que no está aquí, pero que nos ha mandado varias cosas, entre ellos un audio, fue a ver la última de Mike Flanagan, que se llama La vida de Chuck y tiene que ver con un libro de Stephen King, que al parecer no es de terror. Hace llorar, pero no es de terror. Vamos a escuchar a Poli Sosa Holt, que nos mandó el siguiente audio. Hola Nunca Fuisters, ¿cómo están? Yo muy bien, fui a ver La vida de Chuck, la nueva película de Mike Flanagan, quizás el mejor adaptador actual de Stephen King. Flanagan, que ya filmó Doctor Sleep y El juego de Gerald, vuelve a ser muy fiel al espíritu del autor, con una película que se siente profundamente literaria, con una voz en off que guía toda la narración.
La historia está dividida en 3 fragmentos que cuentan la vida de Chuck, interpretado por Tom Hiddleston, empezando por el final. Esto no es un spoiler porque comienza con el capítulo 3. A medida que avanza, vamos entendiendo la metáfora central hasta que todo queda claro y solo queda entregarse a lo que transmiten las imágenes y los personajes y sus historias. Es una película muy sensible que, como Only Lovers Left Alive de Jarmusch, también con Tom Hiddleston, nos recuerda que uno de los mayores placeres de la vida es bailar, con una hermosa escena de baile que va a quedar en la memoria. Esta película no es de terror, sino que es un drama melancólico sobre el final del mundo, de la vida, de los recuerdos y de lo que somos, moviéndose entre géneros como la catástrofe, el drama, la ciencia ficción y algunos toques de coming of age. La película ya se estrenó en salas la semana pasada, así que es una buena oportunidad para ir a verla. El propio Stephen King la recomienda y yo también, porque me gustó mucho y lloré. Así que vayan a verla. Les mando un beso, un buen fin de semana. Bien, escuchábamos a Poli entonces sobre la vida de Chuck, que es una peli basada en un libro de Stephen King, de Mike Flanagan. Mike Flanagan yo lo tengo más que nada por series en Netflix, ¿sí? Más que por películas. Las que vi no están mal, algunas cositas un poco trilladas. ¿Cuál es, pero... Y, espera que no quiero decir una cosa. Bueno, otra. Pensé que la mencionaste vos. No te quería The Haunting on Hill House, que es la no sé si la tienen, es La Maldición de Hill House. Y después la otra que vi es la de la isla, que no recuerdo cómo se llama. Ay, no. Que todo sucede, a ver. Y también hace la secuela del Resplandor, Doctor Sueño. Esa a mí particularmente no me gustó. No, pero las series de terror bastante buenas. A mí La Maldición de Hill House, por lo menos, porque hubo 2. La primera estuvo muy bien. Algo de una mansión de Manor, me sale, ¿no era también algo? Sí, y también hizo, que no la vi, pero La Caída de la Casa Usher, que también fue bastante renombrada. Y Misa de Medianoche, esa es la que sucede en una isla, que no está tan lograda como The Hill House, pero bastante bien. Bueno, dejamos Estados Unidos por ahora, y yo creo que no lo volvemos a retomar en todo el programa, y venimos hacia aquí porque vos fuiste a ver, Blas, una película, Senda India. Fui a ver Senda India, película de Daniela Sagiero. La pudimos ver en el Doc Buenos Aires. Volvemos a hablar del Doc Buenos Aires porque ahí tenemos la oportunidad de ver películas que no se ven, así vamos a decirlo, que no encuentran salas en la programación habitual. Por suerte, Senda India sí va a tener sala porque se estrena, si no me equivoco, va a tener funciones los viernes de septiembre en el Malva, otra película argentina que se suma a la cartelera del Malva, que está encontrando la manera, ahí Fernando Martín Peña, de agregar películas a su programación y no hacer una rotación acelerada. Digamos, todavía está, por ejemplo, Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado, así se dice, de Hernán Rosselli, por lo cual todavía se puede ir a ver, una de las grandes películas del año pasado. Bueno, muchas otras más. Yo y la que fui, la de Iván Funda, El Mensaje, creo que todavía está. Sí. Hay una programación variada para que las películas sigan encontrándose con su público. Senda India es la tercer largometraje en solitario de Daniela Seguiaro. No sé si es Seguiaro, pero vamos a decirle de maneras aleatorias cada vez. Fue un poco conocida por Husek, su película anterior, que se puede ver en Cinear, y tenía una película previa de un nombre complicado que debería buscar para leerlo bien, Nosaitalaj, algo así, La Belleza. Esta tercera película es un documental, es su primer documental en solitario, porque tenía otro realizado también previamente junto a Julián D'Angiolillo. Esta película Senda India comparte universo con sus 2 películas anteriores, aunque esta vez desde otro tipo de película, este documental. Nos sitúa, ella es salteña, nos sitúa en una comunidad wichí, ahí en Salta, y tiene la particularidad de esta película, lo primero que uno ve, incluso antes de ver la película, cuando lee algo de la sinopsis, es que son imágenes registradas por el propio pueblo wichí.
Entonces lo que hace es, esta directora le llegan estas imágenes filmadas por Miguel Ángel Lorenzo en una cámara de video en el 91, si no me acuerdo, son tomadas estas imágenes, y lo que hace ella es montarlo, agregar algunas imágenes nuevas, muy pocas imágenes nuevas de registro, algunas imágenes de archivo previas, ahora vamos a ver en torno a qué, y algunas suerte de poemas sobreimpresos en pantalla, también desde una primera persona wichí, en las que se sigue insistiendo en esta distancia entre la cosmovisión originaria y el, vamos a decir, mundo blanco. Senda India, lo primero que nos muestra es la llegada de el gobernador salteño Manuel Ragone, si no me acuerdo mal el nombre, era Manuel Ragone, que es un gobernador que fue desaparecido. Sí, uno de los gobernadores denominados montoneros. Exactamente, desaparecido por la dictadura militar. Había impulsado un proyecto de ley este gobernador en su momento para cederle oficialmente las tierras a los pueblos originarios. Estamos hablando de década del 70. 70 y pico, justo después del regreso de Perón. Exactamente, es algo que está muy lejos de lo que fue este nuevo acercamiento estatal a los pueblos originarios, dado en el marco del kirchnerismo, a la vez que ocurrían otras cosas también, pero al menos también en el discurso oficial. Antes del cambio constitucional del 94 que reconoce un montón de cuestiones. Exactamente, que eso va a entrar también al final de la película. Bueno, ese avance que habían obtenido con Ragone, que lo reciben a Ragone mismo en el pueblo y esas imágenes de archivo se ven, se interrumpe con la llegada de los militares, con el golpe de Estado, y la cuestión se vuelve a tensar con, obviamente, firmas que querían hacerse de esas tierras. Pensemos que estamos en Mosconi. ¿Y a qué les resuena cuando hablamos de Mosconi? ¿A qué les resuena? ¿Mosconi? Sí. Y ahí cerquita, bueno, petróleo. Pero, claro. Y algo aparece ahí también, entonces son tierras evidentemente muy valiosas, y lo que vemos es como se comienza a dar un juicio, ¿sí? Estamos en medio de un proceso, estas imágenes se dan en el medio de un proceso judicial en el que las comunidades, ya sin esa ley interrumpida por los militares, empiezan a querer tomar propiedad de las tierras por algo que se llama propiedad veinteañera o algo así, que es como, bueno, demostrar que nosotros habitamos estas tierras hace muchos años y de esa manera poder acceder a un papel que certifique la propiedad de esas tierras en el marco de las instituciones del Estado. Y los wichís se hacen de estas imágenes, quien registra es Miguel Ángel Lorenzo, se hacen de una cámara para registrar su andar por esta senda india a través del monte salteño y recuperando ciertos saberes de su propio pueblo, de los wichí, de reconocimiento de las plantas, los árboles, los usos que se le daban los ancestros. Ya estamos en generaciones bastante cercanas en el tiempo de lo que son los wichí, no es que tampoco podemos hablar de una uniformidad. Vemos ahí que hay una distancia entre los más ancianos dentro de la comunidad de los que están llevando adelante más esta lucha administrativa también y judicial. Entonces estas imágenes terminan siendo constituyéndose como elemento para poner en un juicio. Estas imágenes filmadas hace más de 30 años son las que agarra Daniela Seguiaro para montarla y recuperar un poco de esa lucha. Vemos algo hacia el final a manera de epílogo de lo que fue el proceso judicial que incorporó las modificaciones de la Constitución de 1994, fue apelado también, pero en una segunda instancia terminan fallando a favor de estas comunidades. Es muy llamativo y muy seductor el modo en que no solo son registradas las imágenes, sino en el que se da la acción en el documental, porque hay mucho humor, mucho compañerismo, hay algo de autoconciencia de que las imágenes se están registrando en ese momento y de conciencia de quienes son retratados. Entonces se ponen en juego un montón de habilidades que no son solamente las, vamos a decir, ancestrales, sino un juego también de explicación, de enseñanza para el ojo del hombre blanco, que es el que lo va a ver. Luego vemos que es un juez que va a hacer una inspección ocular como parte del juicio. Vemos también el trabajo de un antropólogo, cómo van mezclándose esa mirada que quiere proyectar la comunidad tolava.
hacia las instituciones del Estado Nacional. Es muy interesante, muy agradable ver, es un documental corto, dura poco más de 1 hora, así que recomiendo que se acerquen al Malva los viernes de septiembre a las 8 de la noche, por lo menos todo septiembre van a poder ver Senda India de Daniela Seguiaro. Excelente, entonces, el resumen de Senda India. Acérquese al Malva, que está ocupando a poquito y lamentablemente el lugar del Gomón. Digo lamentablemente porque el Gomón cada vez da menos películas argentinas. Se pueden encontrar con esta película, con El amo del jardín, completo lo que decía Blas, de Fernando Krapp, que sigue estando, sí, y con también tesis sobre una domesticación de Javier Manderkutter, y Yo y la que fui, sí, que habla sobre Lestido, la fotógrafa. Adriana Lestido. Exactamente. Papi va a matarte. Que mi amor, no te entiendo qué decís. Que papi va a venir a casa en el auto y ¡pum! Nunca fuiste al cine. Bien, creo que salió al aire lo que dijiste. Sí, porque se había prendido la lucecita. Y yo le había dado la seña a Flor, que por supuesto no tuvo nada que ver en... No, fue una indiscreción mía. Bien, estamos en esta segunda media hora de Nunca fuiste al cine, y en este caso vamos a hablar de una nueva ronda de la cual yo no voy a participar, sobre Drácula. Podés igual. Sí, lo estoy leyendo y la verdad es que creo que vi una sola de estas que aparecen acá. Bueno, pero hace muy poquito, este año, recordábamos con Agus que fuimos a ver Nosferatu los 3. ¿Dónde fuimos a ver Nosferatu los 3? Bueno. No, pará, Nosferatu la de Eggers. La de Eggers. Sí, al bueno, remake. Está bien, sí. Es cierto, la remake sí, pero acá no está anotada la remake. No, sí. Bueno, pero podés linkear ciertas cosas. No, yo me ciño a lo que dice la grilla y no agrego absolutamente nada. Ahora, como te conviene. Bueno, pase de factura, por favor, que fuera del aire. Bien, ¿quién quiere empezar a hablar de Drácula? Yo la veo a Agus. Hay gente peor que yo. Quiero empezar a hablar de Drácula y quiero saber quién de las dos quiere empezar. Yo empiezo. Yo propuse esta ronda. Realmente se me ocurrió, ahora viene un nuevo pase de factura porque Blasito iba a ir a ver la nueva, bueno, no pudo, así que, y también... Yo la ligué, yo estaba acá, tranquilito, acomodando las cámaras. Y por tiene a mi favor tiene muy pocas funciones, no sé qué pasó, el besón no mide, pero no pude. Y porque también en el marco del 31 aniversario de Cineclub Nocturna, nuestro querido amigo Cristian, amigo de la casa y del programa, hizo una proyección especial de Nosferatu de 1922 de Murnau, con música en vivo de Kawasaki y su hija. Fue una función muy especial. ¿La hija de Cristian? No, de Kawasaki. Ah, mirá vos. Estaba también la hija de Cristian, pero Kawasaki hizo música junto a su hija, los dos juntos. Así que fue una función muy linda. Y fue muy emotiva también porque, bueno, estaba Cristian, la hija de Cristian. Estaba también nuestro amigo Muoyo. La hija de Cristian aparece, me emocioné tanto que casi volteó el micrófono. La hija de Cristian aparece en el documental... Otra película maldita. En esa, claro, sí. Aparece Cristian también. También, exactamente. Y Muoyo fue quien hizo, dieron cositas muy especiales para los invitados, para quienes concurrimos a la función, estábamos todos muy contentes. ¿No trajiste nada de eso? No traje nada porque es para mí, que fui yo con mi amiga Luciana. Nos dieron afiches, nos dieron un programa muy lindo y muy especial que gracias a ese programa de Muyo puedo traer muchas particularidades también sobre la peli al programa del día de hoy. Bueno, ya adentrándonos en la película, que es la primera adaptación de Drácula, que es la novela de Bram Stoker, esta primera adaptación que es Nosferatu de 1922, una película muda. Bueno, en ella tenemos a Hatter y Ellen, que son dos muchachos recién casados, profundamente enamorados el uno por el otro, locos de amor. Y Hatter es enviado por su jefe Nock,
que es un sujeto un poco extraño. Incluso en la película de Eggers se lo ve extraño, pero en la película de 1922 es todavía más siniestro, se lo nota todavía más siniestro. Nock lo envía lejos a cerrar un contrato inmobiliario con el conde Orlok, en unas tierras muy muy lejanas a la ciudad burguesa y próspera en la que vive Hatter con su joven esposa. Él es un joven muy incrédulo, entonces él va muy contento y feliz, prepara todos sus petates y se adentra en esta aventura que a medida que el muchacho se va acercando al castillo del conde Orlok, el territorio se vuelve más oscuro, más extraño, más aterrador. Incluso hay gente que por el camino le dice: ¿vas a ir a ver al conde Orlok? ¿Estás seguro? Y el tipo, cagado de risa, porque realmente en la película de 1922 él va muy feliz, incluso más que en la de Eggers, no va para nada feliz. No va para nada feliz, y de hecho no es tan incrédulo como este joven de 1922, porque él se va de excursión, ¿no? Más o menos. Está con la cepita, con los chisitos. Sí, claro. Más o menos. Es como muy aniñado. Él continúa su hazaña para cerrar el contrato y a la vez, en paralelo, llega la peste a la ciudad, a esta ciudad de la que él proviene. Van barcos llenos de ratas con tripulantes muertos arriban a los puertos, y a la vez Ellen, su joven esposa, parece ser el reflejo de dicha ciudad, ¿sí? Su salud empieza a desmejorar a medida que Nosferatu se acerca, porque el encuentro entre ellos es algo inevitable, están profundamente conectados. Ellen a nivel corporal manifiesta todo lo que le va sucediendo a esta ciudad y la cercanía con Nosferatu. Bueno, y aquí vienen estas particularidades que gracias a Moyo pudimos enterarnos todos quienes tenemos este maravilloso programa, que es que el proyecto de esta película está llevado a cabo por Prana Films, que es una productora que era muy joven en los años 20, no tenía ninguna película hecha, era conformada por un dúo de ocultistas, por Grau y Dieckmann, y el cine para ellos fue el medio para difundir sus ideas. Grau, en su momento, ya había trabajado con Murnau, realizando carteles de difusión de sus películas, y fue Grau quien ofrece a Murnau dirigir esta primera película como la primera película de su productora, que es Nosferatu. La Orden de la Rosacruz es algo que atraviesa profundamente el relato de Nosferatu de 1922, porque el guión fue encargado a Henrik Galeen, es quien hace el guión y Murnau la dirige, quien formaba parte de este movimiento filosófico espiritual y ocultista, que tiene también notas de misticismo, de alquimia, que el propio Stoker en su novela también lo tiene. O sea, la película no es que nace de un repollo, obviamente, y la novela escrita, Drácula, por el propio Stoker, que era miembro de una organización secreta de Rosacruces. Entonces la obra original también está atravesada por este movimiento, solamente que su guionista rescata estos elementos y los lleva a lo cinematográfico, profundizando así el vínculo también con lo oculto. Sí, hay algunas variaciones en la figura de Drácula y del conde Orlok o Nosferatu. El Drácula original de Stoker era un personaje que no podía reflejarse en espejos, que le venía muy mal el ajo, por ejemplo. Y el conde Orlok en Nosferatu parece estar por encima de todo eso. Pareciera estar digamos, inmune a todo eso, excepto a una cosa, que es la luz solar, ¿no? Que es su talón de Aquiles. Y hay cierta correspondencia entre otros personajes de la película y la novela original, como Hacker y Hutter, y acá es donde comienza a algo muy interesante que me parece de la película, que es el reflejar el pensamiento positivista e incrédulo de la burguesía de aquella época, ¿no? Hatter de alguna manera representa todo eso y es justamente lo que lo lleva a su perdición. Él es poco observador y esa misma incredulidad lo lleva a ignorar todos los signos obvios de peligro que lo rodean, incluso antes de llegar al castillo del conde. Es muy interesante que en la película de 1922 es muy revolucionaria a nivel visual, porque justamente en el momento en el que Hatter se va acercando al castillo del conde Orlok, Murnau decide poner la imagen en negativo. Entonces vemos todo ese trayecto por este bosque con criaturas que ya empiezan a ser bastante espeluznantes en blanco, ¿sí? Y muy acelerado, a toda velocidad. Entonces es como que
lo que representa es, ahí no hay ciencia que te salve, hermano, es el reino de las tinieblas, donde las sombras viven, independientemente de quién las genere, porque en Nosferatu de 1922, como también en la Deggers, hay una cuestión muy profunda de los claroscuros, de las sombras. En la Deggers está más profundizado. ¿Qué más? Hay otra particularidad de 1922, que esto lo mencionaba Cristian. Recuerden que Cristian siempre está con su cuadernito, su libretita al inicio de la película, que es que en la película de 1922 hay simbología provenientes de la cabalística y la escritura críptica de los nobles eslovacos del siglo XV. Es decir, en el intercambio epistolar que hay entre Nock, que es el jefe Hatter que lo manda al castillo del conde Orlok, y Nosferatu, aparece este tipo de escritura, que en la película se la ve y uno puede no llegar a entender de qué se trata. Bueno, es otro tipo de particularidad. Y por último, Ellen, que es esta heroína, de alguna manera, ya se termina sacrificando para salvar a todo el mundo, básicamente de Nosferatu, es realmente la que entiende todo. O sea, ella recoge ese libro que su marido, por incrédulo, había descartado, lo lee y da cuenta qué es lo que realmente tiene que hacer para librarse de Nosferatu, y se sacrifica para salvar a este pequeño pueblo burgués, de la mano del doctor Balwer, que en la novela es Val Helsing, que él sí es un científico, pero que toma conocimientos de una ciencia antigua, previa al iluminismo, que abraza estos saberes de la alquimia. Entonces, él de alguna manera representa la ciencia, pero siempre abrazando saberes pasados. Interesante esto último, todo interesante, pero lo último que contás de esa, digamos, mixtura entre ciencia y algo que el positivismo no llama ciencia, es interesante. Bueno, ¿algo más, Pau, sobre...? No, sobre la de 1922 no, pero tenemos, porque Drácula dio tela para cortar. Sí, un montón. Durante, no solamente en el mundo audiovisual, sino también, por supuesto, en el mundo literario. Pero hay una película de Coppola muy reconocida. No sé si hay gente, como que divide aguas. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no. A vos imagino que te gustó. A mí me gusta mucho. De hecho, a veces digo, es una de mis preferidas de tal director y después me terminan gustando todas, no soy muy objetiva. Pero de Coppola me gusta mucho, y de las versiones que salieron de Drácula en particular, esta es, creo que mi preferida. Del año 92. Del 92, sí. Y tiene primero unos actores y actrices impresionantes. Está Gary Oldman interpretando al conde Drácula, está Winona Ryder interpretando a Mina. Bueno, Van Helsing es Anthony Hopkins. Es como, tiene un elenco importante. Sí. Hay uno que le criticaron mucho a Coppola y él después salió a decir, bueno, sí puede ser que me haya equivocado un poco, que es Keanu Reeves, porque le costaba mucho el acento, el inglés. Y yo cuando era más chica la vi en latino, la película, entonces yo no me di cuenta, pero después sí me di cuenta. Qué bien que le sale el latino a Keanu Reeves. Claro, que yo pensaba que hablaban en español también cuando era chica en las películas. Sí. Hablan todos mi idioma. Claro. Sí. Una vez un compañerito cuando éramos chicos en la primaria me había dicho que había una máquina que pasaba las voces y las transformaba. Y yo le creí. Bueno, está bien. Era muy chiquito. Era posible. Claro. Era posible. Bueno, acá vamos a encontrar una historia similar, vamos a tener otros nombres y hay algunas variaciones, pero lo que tiene el Drácula de Coppola es que se lo ve diferente, no se lo ve como un monstruo, sino que es un hombre que perdió el alma. Entonces desde ahí ya parte en otra situación. La historia de amor también es diferente. De hecho, en la película se dice que cruza los océanos de tiempo para encontrarla, a Elisabetta. La película va a iniciar con el joven abogado Jonathan Harker, que está interpretado por Keanu Reeves, que viaja al castillo de Transilvania para conocer a su cliente, que es el conde Drácula, porque había un par de operaciones inmobiliarias. En ese momento no había inmobiliarias, pero iba a comprar algunas tierras seguro. Y un día el conde ve una foto de Mina y la relaciona enseguida con Elisabetta, con su amor. Entonces va a viajar a Londres para encontrarla y va a empezar a hacer desastres con todos los allegados de Mina, y va a aparecer Van Helsing, que junto con su familia y sus allegados van a intentar detenerlo. Pero bueno, esa es más o menos la misma historia con sus variaciones,
Y eso a mí siempre me sorprendió, la forma de ver a Drácula. Acá la película nos lleva, todo lo que son los sets, nos lleva a ese Londres, a esa parte más antigua, que es muy loco, porque no se hizo ni con pantallas ni con nada, sino que son sets reales. La película se utilizó, casi todo se hizo artesanal porque Coppola lo quiso así y lo ayudó a su hijo a hacerlo. Se usan, por ejemplo, cámaras de reversa, se usan también maquetas. Hay mucho en el vestuario de la película, de hecho ganó Oscars por eso. Toda la parte técnica también ganó. Entonces, a mí siempre eso me impresionó. Entonces, los vestidos de época que usan, los colores. Hay dos documentales en el DVD, por lo menos el que yo tengo, que uno es completo de vestuario y el otro es sobre eso, sobre todo lo que tiene que ver con lo técnico, y son imperdibles. Seguramente están en YouTube si uno los busca, porque es muy interesante cómo lo fueron construyendo. Es una película que Coppola venía a hacer El Padrino 3, así que venía medio... No lo estaban estimando mucho en lo relacionado al cine. Y como vos decías, Rodri, mucha gente la quiso mucho esta película y otra parte de la crítica no. Entonces es como que le costó seguir con eso. Pero a mí me encanta. De todas las adaptaciones de Drácula, esta es mi preferida y la de Mel Brooks también. Bien, entonces, y quedan dos más. Lo que hacemos en las sombras del 2014 y Nosferatu, una escenita criolla. Para dejarla descansar un poco a Agus, vamos con Nosferatu, una escenita criolla, que es una película chilena, ¿sí? Sí, me pareció, pues justo la proyectaron en el Bafisi de este año, y ya que veníamos a hablar de Drácula y del impacto que tuvo en un montón de cinematografía, me pareció pertinente traer este mediometraje. Es una obra que dura 30 minutos, pues una joyita del cine chileno de los años previos a la dictadura pinochetista, justo, o sea, es del 72-73, y refleja bastante el ambiente caldeado políticamente en Chile. También tiene una sátira política muy ácida, muy interesante, y cuando se declara la dictadura es enterrada en el patio de su actor principal. Y esta obra es desterrada a principios de los 90, exiliada a Estados Unidos, donde continuó su proceso de montaje, ya que Hernán Castellano Girón, que era su director, y es estudiante del Departamento de Cine y TV de la Universidad Técnica del Estado, se exilió a Estados Unidos. Entonces, este film de 30 minutos, en este film vemos a un vampiro alienígena que arriba a una Chile convulsionada políticamente y comienza a reflexionar y a teorizar sobre la miseria humana, ¿sí? Que observan los diferentes sujetos que se va cruzando, son varios los personajes que él se va cruzando, y va a ir tocando y satirizando cuestiones religiosas, políticas. Yo creo que lo increíble de esta película, y también por lo cual la traje en el día de hoy, es el paralelismo de la historia con Drácula o con los vampiros en general. Es una película que fue sepultada bajo tierra por décadas, que pasó por varias manos hasta llegar al Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile, quien se encargó de limpiarla, de restaurarla, de guardarla en una nueva lata, también de iniciar el proceso de conservación y también de restauración digital. Entonces, Nosferatu, una escenita criolla, es hoy día considerada la primera película de terror chilena hasta el momento, porque no se sabe cuántas más películas estarán enterradas o restan por descubrir. Y además, es una película rescatada literalmente de bajo tierra y que conserva el aura de una época y que permite, varias décadas después, observar por la mirilla del tiempo, de alguna forma, una obra que no había podido ser vista por su época, porque no pudo ser estrenada. O sea, esa película de 10 milímetros se termina, se declara dictadura y se entierra por miedo, obviamente, a ser descubierta. Es una película que tiene cuestiones muy explícitas, políticas, carteles, aparece, muchísimo esta universidad, la UTE. Entonces, fue un estreno del cine del pasado en el presente, realmente. Vos sabés, Pau, que me hiciste acordar cuando hablabas de esta peli, de una que no vi, pero sonó mucho, también chilena, El Conde, de Pablo Larraín, que es del año 2023, que convierte a Pinochet en un vampiro. Sí.
Y bueno, probablemente haya tenido alguna vinculación con la aparición de esa película. Sí, porque de hecho en el 22 es que esta película llega finalmente a Chile, se empieza a proyectar, se empieza a ver, entonces probablemente tenga un vínculo Larraín con el descubrimiento de Nosferatu, una escenita criolla. Bien, y tenemos la última, sí, ya un poco más acá en el tiempo, en el 2014, Lo que hacemos en las sombras. Sí, esa película está dirigida por Taika Waititi y más que nada la quería comentar porque es como un falso documental. La película está filmada como si fuese un documental y tiene varios tipos de vampiros y hay varios que se parecen a Drácula. Hay uno que se parece más al de Nosferatu, otro que se parece más al de Coppola y es muy graciosa la película. Y se va desarrollando a medida que van contando la vida de esos vampiros. Ellos se van relacionando con gente que es de afuera, digamos, y se van haciendo amigos, pero como es Taika Waititi, imagínense que es para reírse, y me pareció muy interesante para recomendarla para verla también. Muy bien, entonces hemos repasado, voy a ir por orden de llegada al cine. Nosferatu de Murnau de 1922, no confundirlo con la de Eggers, que también trajo, como la de Coppola, hubo gente que la odió y gente que la amó. Después, Nosferatu, una escenita criolla de Chile, un corto de media hora del año 72-73, Drácula de Coppola del 92 y Lo que hacemos en las sombras de 2014. Tengo un bonus track. Dale. Bloodsuckers, en realidad este es el título en inglés, originalmente es lo mismo pero en alemán porque es, vamos a decir chupasangres, de Julian Radmayer, película de 2021, que es una comedia de vampiros marxista. La comedia es marxista, los vampiros no son marxistas, son más bien burgueses chupasangres. Es una muy buena película que recomiendo, está en Movie, si no tienen esa plataforma nos la piden y se las pasamos. Muy bien, entonces una más ahí, y no te quiero tirar una piedra así terrible, pero lo estoy buscando acá, pero no me acuerdo el nombre, pero vos la viste y te gustó mucho. ¿Había una de una vampira vegetariana? Sí. Francesa era. Ahora la vamos a buscar. La vimos con Blasito. No, yo no estaba. Fuimos juntos. Ay, sí, yo estaba. Sí, ya vamos a averiguar el nombre porque la vimos. ¿Que era adolescente? Era. Sí, ella era adolescente y se negaba a casar. Entonces la madre estaba harta de mantener a una adolescente, porque claro, o sea, sangre tenía que tomar. Entonces la madre la obliga a casar y ella termina enamorándose de un humano. Pero no recuerdo el nombre, era muy largo el nombre. Sí, era la traducción sería como vampira humanista busca suicida, porque era vegana y no quería infligir dolor sobre un ser humano para comer, entonces estaba buscando un suicida que se preste voluntad, que pueda matar con consenso. Era muy buena. Gran película. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca fuiste al cine. Tercera temporada. Seguimos en FM La Tribu, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde. Ahora mismo pasaron 7 minutos de las 3. 11 31 260 887 es el WhatsApp de FM La Tribu. 11 31 260 887. Ahí nos pueden mandar mensajitos contándonos, por ejemplo, si estuvieron en la mítica función única, desgraciadamente, porque fue una sola hasta ahora, de Todos quieren venir a Bron, película dirigida por Juan Lucas Darrocha, que está acá entre nosotros. ¿Cómo estás, Juan Lucas? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación, me pone muy contento estar acá. Nosotros estamos contentos de recibirte y darle un poco de continuidad a esta alegría que nos dio encontrarnos con esta película el 25 de agosto en una función única, a manera de mini crónica. Solo vamos a decir que era como esas funciones que le llaman XD, 4D, no sé, que hay algo más de la película que está en la sala, y veíamos a los cantos de la barra de Bron
y la escuchábamos detrás nuestro también, porque cada tanto eso que veíamos en pantalla repercutía y se extendía incluso en el tiempo adentro de la sala 2, fue en la sala 3 del Gomón, ahí con los muchachos y sus banderas y sus cánticos, configurando algo inolvidable seguramente. Bueno, todos quieren venir a Bron. No la quiero contar yo porque nosotros hablamos de esta película, Pau habló de esta película la semana pasada. Quiero que vos cuentes a la audiencia, para cuando se pueda encontrar con esta película, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, se van a encontrar con una película que obviamente tiene fútbol, pero no tiene tanto fútbol explícito como uno podría pensar de una película que sucede o que narra la historia de un club de fútbol. Nosotros tratamos de poner el foco en el detrás de escena, en las personas que viven en ese club, que algunas viven literalmente, además, pero que habitan ese club, que se relacionan entre sí como trabajadores, como amigos, como socios que van que van al club a no solo a ver los partidos, sino también a convivir. Uh-huh. Entonces queríamos ver cómo se vive en un club de barrio, un club chico, de repente una pequeña fama, y una campaña que es de las más grandes de su historia, y que lo pone a competir de igual a igual con equipos que son enormes, que tienen estrellas y que manejan millones. Uh-huh. No vamos a ahondar demasiado en ese episodio porque nuestra compañera Aus es hincha del Rojo, pero hay un episodio, como decíamos más temprano, épico también retratado ahí, futbolísticamente hablando y también cinematográficamente. ¿Cómo llegaste a empezar a darle forma a esta película? Vos empezás la película casi con un amague, ¿no? Para seguir con la metáfora futbolera, como parece que nos vas a presentar tu vida, algo de tu viejo, una relación, no como mucho cine que se ha hecho en los últimos años a partir de material de archivo familiar. ¿Cómo fue ese gesto que haces al principio y cómo terminaste de darle forma a lo que finalmente fue esta película? Bueno, esa escena del principio no existía en el guión original, no fue la idea desde el principio. Sí queríamos contar la historia desde una perspectiva cercana, que te la da la cercanía con el club. Yo me crié en el club, pasé buena parte de mi infancia y mi adolescencia en el club, y entonces tengo un sentido de pertenencia y un conocimiento del club bastante grande, pero no estaba definido que iba a haber sí estaba definido que iba a haber un narrador, pero no estaba definida esta figura que iba a ser interpretada o que le iba a llevar adelante yo. Claro, como esa primera persona. Exacto, que no sabíamos que se iba a narrar en primera persona. A medida que empezamos a grabar y empezamos, como muchos documentales, el guión lo terminamos armando en la línea de montaje. Nosotros filmamos mucho con una idea, pero que después la fuimos abandonando porque nos fuimos encontrando con cosas mucho más ricas que las que fuimos a buscar. Entonces, en ese proceso fuimos dándonos cuenta de que la particularidad que podía tener esta película por encima de cualquier otra, o a diferencia de cualquier otra película sobre un tema similar, era que esta película estaba siendo dirigida por un socio, por una persona que pertenece de alguna forma a ese mundo. Entonces, que nos parecía conveniente, nos parecía necesario para la película, que la figura del narrador la encarnara yo, y para eso nos parecía importante tener esa justificación, ¿no? Presentar al personaje del narrador y decir, sí, yo les cuento un poquitito de mi historia, de mi vida, para que se entienda de dónde parte la motivación que tengo para contarles esto y desde dónde hablo. Pero sí, como decías, la intención fue... siempre sabíamos que jugábamos con un límite de irnos a la película autobiográfica y no queríamos hacer eso. Sí queríamos usar el dato autobiográfico para ponerla al servicio de la historia y contar la historia de una mejor manera. Rodri. Hay una figura lógicamente muy atrayente en la película y en el mundo de Brown, sobre el cual parece girar mucho, que es Pablo Vicó. Recién dijiste que definieron más o menos cómo armar la película o por dónde ir en el momento del montaje. ¿Cómo
¿cómo fue construir una película sobre Brown y no sobre Vicó? Porque es una figura muy atrayente, tanto dentro del mundo Brown como hacia afuera. Bueno, fue difícil porque, claro, Vicó es la figura, es el gancho, ¿no? En algún punto de la película, entonces, y se cuenta buena parte de su historia, pero nosotros queríamos, ya desde el principio, más intuitivamente que otra cosa, que queríamos, nos acercamos a la historia viendo de qué manera no contábamos solamente la historia de Vicó. Y la verdad es que a medida que fuimos conociendo a las personas que trabajaban ahí, a las personas, como decía antes, que habitan el club, o sea, bueno, le pusimos, tienen bastante protagonismo el utilero, algunos jugadores, la voz del estadio. Nos parecía que eso tenía que tener cada vez más importancia. Primero porque nos dábamos cuenta cuando lo empezamos a conocer más a Vicó, que una de las virtudes de Vicó es rodearse bien de gente, digamos, o sea, como saber armar equipos que primero, que formen equipos de trabajo, no solamente equipos de fútbol, ¿no? Pero que se genere un lindo grupo humano y que además cada uno aporte desde su lugar lo que tiene para dar, que no necesariamente, vos lo ves a Vicó, que es una persona que está súper preparada, pero que no es un tipo que esté en absolutamente todos los detalles, si bien en la película se muestra que por ahí están haciendo algunas cosas. Pero hay secuencias de la peli donde claramente aparece que él acepta críticas, el ayudante que lo lleva en el auto, en un momento le dice, no, pará, pero vos tenés que aceptar que te equivocás, o sea, y el tipo está abierto, queda reflejado en la película, esa construcción de equipo, de laburo. Claro, eso era lo que nosotros nos dábamos cuenta, de que detrás de este emblema que es Vicó, de esta leyenda, bueno, había todo un grupo de pertenencia, un grupo que lo sustentaba y que nos parecía importante para contar a Vicó. Había que contar todo eso, y que Vicó no se explicaba sin todo lo que estaba alrededor. Entonces nos parecía importante darle lugar, porque bueno, él también en varios momentos de la película habla de todo su entorno, de sus jugadores, del profe, etcétera. Entonces, si bien en algún momento pensamos en que la película iba a estar 100% centrada en Vicó, ya desde el principio que nos empezamos a acercar nos dimos cuenta de que había algo más que contar, mucho más rico, y que bueno, Vicó, obviamente, la historia de Vicó nos servía como excusa para contar un montón de cosas. Hay algo interesante en la peli que ustedes lo muestran bien. Pablo en un momento plantea que a él no le gusta hablar de la muerte de su hijo, que no le gusta hablar en entrevistas sobre todo, y sin embargo en la película habla. Y queda reflejado que es un proceso, que ustedes, sin buscarlo, le dieron el espacio como para poder decirlo. ¿Cómo fue el laburo ese en la intimidad? Bueno, nosotros... fue difícil desde el primer momento acercarnos a Pablo y a varios de los personajes o de los protagonistas de la película, porque en el ambiente del fútbol están muy acostumbrados a la nota corta, la nota express, la nota con la pregunta rápida y la respuesta rápida, y nosotros íbamos a otra cosa, y nos costó hacerles entender de qué iba lo que estábamos haciendo. Entonces, que nosotros por ahí íbamos le decíamos, te vamos a grabar un rato, no sé qué, me decía, vienen, me hacen una nota, son 20 minutos. No, yo te voy a filmar todo el día. Porque nosotros queríamos que, primero, entrar en confianza con ellos para que ellos confiaran en que podían soltarse, que nosotros también los íbamos a cuidar en el montaje, pero además que también se olviden un poco de que la cámara estaba ahí. Si bien hay entrevistas que son, bueno, diálogos entre ellos y yo, hay mucho también registro directo de distintas situaciones de intimidad, que la verdad es que ellos fueron muy generosos en dejarnos estar ahí. Hay charlas técnicas, hay charlas de armado de equipo, que es muy difícil ver eso, y nosotros eso nos fuimos ganando esa confianza también porque bueno, con el tiempo estuvimos muchos años yendo, y bueno, lo que decías de situaciones como la del hijo, sí, nosotros no se lo preguntamos, o sea, él se soltó a hablar porque, bueno, en la peli se ve
empezaba a contar, bueno, cómo esas personas que trabajan con él en el club de golpe se convertían en apoyo en los momentos de crisis que él tenía, cuando había distintas efemérides relacionadas con el hijo. Entonces, bueno, nosotros nunca quisimos pinchar ahí porque no nos parecía, incluso desde el montaje tratamos de salir más o menos, de que no sea un golpe bajo ese momento, de decir, bueno, cuenta esto, lo contó, está bueno que se cuente porque forma parte de su historia, pero irnos del golpe bajo rápidamente y pasamos a otra cosa rápido. Estamos hablando con Juan Lucas de Arrocha, director de Todos quieren venir a Bron. Pensaba en esto mismo que preguntaba recién Rodri. Bueno, para quienes no están al tanto ni del ascenso ni de la película, Pablo Vicó, esta persona que tanto estamos nombrando, fue el técnico de Bron de Adrogué, este club que en el que se apoya la película y que nos presenta durante, ¿cuántos años al final? ¿8? 15. 15, 8 dije yo. 8 fue al principio de la película. Récord histórico. No, me quedé que era el séptimo o el octavo de los técnicos más que más años estuvieron. Séptimo, porque viste que dice octavo y en realidad me sacaron un par de años. Ahí está. Bueno, ese es Pablo Vicó, estuvo presente en la función en el Gomón, sacándose fotos con un montón de gente, incluido quien les habla, y pensaba que hay muy pocas películas argentinas que se metan tan adentro de los clubes. La única que se me viene a la cabeza es Full Boy, película de Martín Farina, que se mete, pero en la concentración directamente de platense, creo que durante toda una campaña o durante un buen tiempo. Sí. Él en particular tenía una relación más de cercanía, que no sé si era el hermano de uno de ellos o jugaba en el club también. Se ve que hay algo también de una necesidad de tener cierta cercanía para abrirte ese espacio. Vos como socio del club, vos dijiste que estuviste muchos años, ¿cuánto tiempo estuviste filmando? Supongo que eso se fue construyendo después, lo de la confianza que decías recién, ¿y en qué momento dijiste hasta acá? Si ya lo tenías pensado, lo tenías planificado o hubo algo que se presentó que te dijo hasta acá. Nosotros empezamos a filmar en 2017, mediados de 2017, y que en realidad veníamos estirándola y se corría el rumor de que Pablo se iba a ir del club, entonces dijimos, hay que filmar ya, y empezamos a filmar muy a las apuradas, sin los primeros rodajes no teníamos definido el guión, todo. Después ya lo empezamos a armar cuando vimos que Pablo se quedó, y estuvimos filmando hasta 2019, principio de 2019 tal vez, algo así, y dijimos, bueno, hasta acá. No faltaban algunos planos que siempre te faltan porque decís, bueno, estoy armando el montaje, me falta esto, lo otro, pero el rodaje ya estaba. Y de golpe vino la pandemia, nosotros estábamos empezando el montaje, vino la pandemia y dijimos, bueno, nosotros estamos contando la historia de un técnico de fútbol que vive en el club, eso creo que no lo dijimos, vivía en el club durante 22 años o más, creo, vivió en el club. Y de golpe el protagonista de nuestra película está haciendo la cuarentena solo en un club, y está sin trabajar además, porque no hay... Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué hay. Y entonces hicimos algunos rodajes en cuarentena, por ejemplo, habíamos armado una escena que era la vuelta del fútbol, porque en la película está la vuelta del fútbol, del público a las canchas, pero la vuelta del fútbol fue sin público. Eso, habíamos armado una escena que justo coincidió con la muerte de Maradona, habíamos armado una escena que tenía que ver con eso también. Bueno, cosas que fueron quedando afuera. Pero bueno, ahí sí, después de eso dijimos, bueno, hasta acá. Porque además teníamos que encontrar la vuelta, porque nuestra historia se contaba sin la pandemia y tuvimos que empezar a darle vuelta a ver cómo lo metíamos, que al final no quedó tanto de lo que había inicialmente, pero sí varias escenas muy íntimas se dieron en el contexto de cuarentena. Estábamos ahí adentro en la concentración, que era la casa de Vicó, y él es cuando se abre bastante con nosotros y nos empieza a contar las cosas que no le gustan del periodismo y ese tipo de cosas. Sí. Varios directores y productores que vinieron aquí con películas que se hicieron un poco antes del fenómeno de Milei y de la catástrofe de Milei, nos dijeron que al ver sus películas ahora
como que le encuentran un sentido que tal vez al momento de estar haciéndola no lo vieron, o estaba ahí, pero no tan potente como ahora. Digo, uno observa, Brown es un club, yo particularmente lo he padecido, soy hincha del Boys, lo hemos padecido bastante, o sea, yo lo conocía desde antes del boom, pero es un club chico del sur, pero se nota que tiene muchísima vida social. Digo, ¿ves con otros ojos la película en este contexto donde prima el individualismo, donde incluso en lo que tiene que ver con los clubes se habla de la privatización, de la SAD, como si el club fuera solamente un equipo de fútbol que juega todos los fines de semana y se terminó la historia? Sí, la verdad que sí. Nosotros siempre quisimos hacer hincapié en el rol social de los clubes desde el primer momento, pero no sabíamos que iba a tener el grado de relevancia que está teniendo ahora. Hoy en día se hace importante reivindicar ese tipo de construcciones, las construcciones barriales, las construcciones de que cualquier tipo de lugar en donde sucedan relacionamientos entre vecinos, vecinas. Entonces, de repente, en este contexto, sí, cobró una importancia que creo que también le está resonando distinto, o sea, eso le está resonando bastante al público que la ve. Mucha gente se engancha con eso. Y era algo que, si bien nosotros lo teníamos presente y que estaba bueno marcar una posición ahí, no nos parecía que fuera tan necesario como lo está haciendo ahora. Juan Lucas Garrocha, director de Todos Quieren Venir a Bron. Última pregunta que te hago de mi parte, al menos. Bueno, comentaba al principio lo que fue esa función con la barra de Bron adentro de la sala 3 del Cine Gomón, para perplejidad y preocupación, supongo de ahí de la gente del complejo, que pusieron, hay que decir pusieron, pero había 2 oficiales de la policía de la ciudad en la puerta, muy atentos a lo que pasaba adentro, demasiado, cosa que no se ve en otras funciones. Pero bueno, más allá de toda esta experiencia de las 4 dimensiones, ¿cómo fue el recibimiento una vez que tuviste la película terminada? ¿Se las mostraste a ellos antes del estreno? ¿Se la encontraron ahí? ¿Cómo es la relación con el club en el que finalmente le decís, bueno, vengan a ver la película? Bueno, en cuanto a los protagonistas, solamente le había visto Facu, que es uno de los jugadores que aparece en la película, que le había gustado mucho. El resto no la había visto nadie. A Vicó le dije, ¿vos no la querés ver antes antes del estreno? No, me dijo, yo prefiero la sorpresa. Entonces, en un par de charlas que tuvimos en las últimas semanas, le fui anticipando, mirá que se habla de esto, mirá que se habla del otro, como para que vaya preparado, porque sabía además que no iba a ser el tipo de película que él probablemente se imaginara. Y algo parecido nos pasaba con los hinchas de Bron. Uh-huh. A mí particularmente me preocupaba cómo le iban a recibir los hinchas, porque bueno, a vos te dicen que alguien hizo una película sobre tu club y vos ya te imaginás qué es lo que tiene que tener, claro, los goles que se tienen que ver, de quién van a hablar. Entonces yo sabía que todo eso no iba a estar en la película, que la película se enfoca mucho más en lo otro, que hay un montón de, salvo algunos partidos que se ven en archivo, casi no se ven los goles, o sea, como que el foco está puesto en otro lado. Entonces dije, bueno, hay que ver cómo lo toman los hinchas de Bron, y la verdad que la recepción fue hasta ahora muy, muy, muy buena. No sé, la gente salió del cine muy contenta, la gente en general, que eso para mí fue hermoso, pero los hinchas de Bron también venían y me saludaban, me decían gracias por hacer a Bron más grande, no sé qué, me escriben, todavía es el día de hoy que me mandan mensajes, me dicen, che, bueno, y cuando, bueno, haciéndome comentarios, la gente, por suerte, muy contentos todos. Excelente, sí, concuerdo en la alegría al salir de la película. ¿Hay alguna función, creo que algo había anticipado Paula la semana pasada, funciones que se le vienen a la película confirmadas? Sí, confirmada, tenemos el 18 de septiembre en el Club Lucero, en un ciclo que se llama Cine del Retiro. Uh-huh. Es el 18 de septiembre a las 19 horas. Y después tenemos una función confirmada el 10 de octubre en la Casa de Cultura del Almirante Brown, en Adrogué. Y por ahora, esas son las 2 que tenemos confirmadas. Estamos hablando para ver si podemos volver al Gomont, eso seguramente sea en octubre, y probablemente vayamos a algún cine en Adrogué. Y después seguro que van a empezar a aparecer distintas proyecciones, porque ya estamos hablando con varios lugares, varios espacios alternativos. Nosotros queremos que la película se vea, y sobre todo que se vea en salas, bueno, en algún espacio, que se vea colectivamente, a eso me refiero.
y mucho más después de lo que pasó el lunes, que fue una proyección hermosa y que si alguien la vio por YouTube, porque o si alguien la viera online, se la perdería. Seguramente. Bueno, Juan Lucas Garrocha, director de Todos Quieren Venir a Bron, esténse atentas a las próximas funciones para verla en sala como corresponde, esta gran película que nos muestra a Bron de Drogué, nos muestra a Pablo Vicó, nos muestra cómo es un club de barrio, cómo es un club del ascenso, y lo hace de manera más que rica e interesante para quienes la pudimos ver. Muchas gracias, Juan Lucas. Gracias a ustedes por el espacio. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Acomodándonos después de la gran entrevista a Lucas Garrocha. ¿Con qué ganas me quedé de ir al Gomón y de tener mi foto con Vico? Pero bueno, ya es el momento de Lau, ahí entra Ro, de Lau Forni, que nos viene a hablar de literatura y cine. Toma tranquila tu agüita, Lau, está recuperando el aliento. Perdón, un día muy cálido de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa de pronóstico? ¿Sos team invierno? Soy re team invierno, sí, totalmente. Sí, me parecía. Más con el calor en Buenos Aires, que es una humedad como... Sí. Sos una persona bien, Lau. Ah, bueno, bien. Nunca pensé algo diferente. ¿De qué nos venís a hablar en el día de hoy? Bueno, hoy vengo a hablar de Roald Dahl. Mezclando, bueno, con esa línea que seguía alguien del cine y al mes siguiente alguien de la literatura. Y aparte para jugar un poco con la efeméride del mes, ya que fue mes de las infancias. Y Roald Dahl fue sobre todo muy conocido por sus libros para infancias. Uh-huh. Pero además, algo curioso para mí, que en esta columna voy a hablar de un autor que en particular no me simpatiza. Hasta ahora venía hablando de... La mayoría me encantaban o realmente estaba como era muy fan. Pero en este caso, él, no su literatura, sí, no me simpatiza mucho porque fue un hombre bastante polémico y de hecho voy a hablar un poquitito de eso. Pero me parece que... está bueno igual para tirar el debate en la mesa, la famosa separar la obra del artista que hacemos tenemos con que hacer eso. Un programa entero sobre eso. Totalmente, pero dije, bueno, justamente primero, como se me ocurrió, venía hablando con Agus el mes pasado, dije, sí, buenísimo, tiene un montón de cosas, aparte es muy interesante que hay libros que, o sea, fueron adaptados por diferentes estilos de directores, y eso me parecía lo más interesante para abordar. Pero después cuando lo vengo investigando digo, cierto, que hace 3 años fue casi cancelado por su comentario antisemita. Y dije, no, ¿qué hago? ¿Lo tomo? Y digo, no, justamente, vos a tomar un autor que tiene... Empiezo con esa polémica para el que no está al tanto, de hecho muchos que hablé ni se acordaban. Era no era una confusión, se declaraba antisemita. Creo que no dijimos el nombre. Roald Dahl. Sí. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está. Está bien recordar por las dudas. Sí, ¿quién está hablando? Adivinen quién, era para adivinar. Claro. Con las pistas adivinen quién estás hablando. Y previo a eso, en realidad un poco por eso, generó otra polémica porque se habían reeditado todas sus obras con palabras modificadas. Y eso fue como... un quilombo tremendo. ¿Por qué? Porque se excedían de lo políticamente correcto las correcciones. Era como, por ejemplo, él decía, era gordo y no sé qué. No, gordo no, grande. Era como, dale, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que cuando después ves un poco la vida de él, que era una persona que, esto es muy a título personal, pero deberían hacer una biopic de él. Deberían, por favor, todos los directores tomen nota. Era un poco antipático. Vos lo ves y decís, yo no sé si querría que mis hijos estén cerca. Es como...
Decía muy mujeriego, ludópata, tenía muchas cosas no muy agradables. ¿No? Porque su literatura nada que ver con el tipo de cuentos que hacía. Bueno, yo creo que él ahí canalizaron, exactamente. Y por eso gustó tanto en las infancias, porque todas sus novelas para infancias tienen esa cosa, tienen algunas partes muy oscuras. Si bien los villanos, entre comillas, son los adultos, ahí como pasan cosas bastante crueles en general. No, que las brujas de Roald Dahl se leen en primaria, o Sí, sea, yo lo leí el gobierno de también. la ciudad lo baja como lectura. Sí. Bueno, ahora llegaré puntualmente a las brujas, pero por ejemplo, hablando de la corrección que se hizo, es muy gracioso. En las brujas, en un momento, bueno, sucede que las brujas son todas calvas, dice. Y se le agregó a la nueva versión que, pero algunas mujeres pueden ser calvas por otros motivos. No, era una cosa increíble. La corrección moral todo el día. Mal. Bueno, pero empiezo un poquito con la vida de Roald Dahl, que él, bueno, eran noruegos, pero como al padre de él le gustaba mucho la educación británica, fueron a Gales, y él estuvo mayormente viviendo en internados, de donde sacaría varias de sus ideas para sus libros. De hecho, tenía en uno de ellos a una mujer que era muy parecida a Tronchatoro. Vos escuchás lo que él contaba en su autobiografía, que los castigaba, o sea, con castigos bastante crueles. También él hacía cosas como poner ratones muertos en la comida de los compañeros, bueno. Claro, pero no era ningún santo tampoco. No era ningún santo. Después también una cosa muy interesante que me enteré investigando para esta columna, que el colegio donde él iba estaba cerca de la fábrica Cadbury. Entonces, la fábrica Cadbury, quien pudiese, le daba todo el tiempo muestras gratis para que los chicos puedan evaluar a ver cuál es el mejor chocolate. Y él ganó un concurso también, así que ahí también tenemos la inspiración. ¡Qué casualidad, ¿no? Sí, hay un breve para quien por ahí le interese, porque lo vi, me gustó. Hay un corto, un compilado de 3 minutos en YouTube que se pone como Roald Dahl presentación TCM, que está buenísimo, como cuenta Vuelo de pájaro, muy brevemente la biografía de él, pero la va mechando sincronizada con diferentes escenas de sus películas. Entonces vas viendo cada parte de su vida con una escena puntual que es genial, como lo va narrando. Bueno, él pasa internados, decide, primero quería viajar por el mundo, de ahí también vienen algunas cositas que se van a ver en algunas de sus pelis, y después ya estamos en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se decide sumarse a las fuerzas de combate, y tiene un accidente casi mortal, que es lo que por ahí le hace el clic para empezar a escribir, porque le recomendaron escribir como algo terapéutico. Y también sucede, que ahí lo venías hablando fuera de aire con Agus, que empieza a formar parte, como muchos famosos de esa época, como Christopher Lee, de eso venías hablando con Agus, que me manda un reel muy divertido de Lee, de todo lo que es no me acuerdo el nombre ahora, sería como de informantes, de espías, o sea, en la guerra. Sí, en la Segunda Guerra. La Segunda Guerra. Y ahí también conocen los dos, Lee y Dahl, a Ian Fleming. Ian Fleming, creador de James Bond, que sería la primera incursión de Dahl en el cine, escribiéndole guiones de Solo se vive 2 veces, y una película de culto que no sé si yo la conocí a raíz de otra película que se llama Chippy Chippy Bam Bam. Las dos, o sea, Dahl, dando más señales de su personalidad, dijo que él tuvo que inventar todo porque los libros de Ian Fleming eran malísimos, que no se podía rescatar una idea a ese nivel, o sea, era un libro divino. Pero en realidad, en el medio de eso pasó en los años 60 más o menos, pero lo que me interesa, que cómo empieza el escribiendo para infancias, es en el año más o menos 42, cuando después del accidente aéreo que comenté, él va a Estados Unidos tratando de hacer como relaciones públicas para que Estados Unidos se meta en la guerra, y ahí lo conoce Walt Disney. Y no sé cómo sale exactamente, que no sé, le gustó la personalidad, le encarga un cuento para infancias, que para mí es mi favorito de Dahl, que es Los Gremlins. No está basada la amada peli Los Gremlins en el libro, o sea, sí, un poquitito en la esencia, pero sí está basado, o sea, Los Gremlins brevemente es un cuento que habla de unos seres mitológicos que saboteaban los aviones. Entonces era como una especie de leyenda entre los pilotos de aviones, que los aviones se caían por esos monstruitos. Y está buena historia de trasfondo, porque los monstruitos hacían eso porque donde era su tierra había una fábrica de aviones y ellos estaban vengando, una especie de avatar de la naturaleza. Y después ahí lo interesante, porque Walt Disney también quería hacerlo, porque había una historia media tétrica para Walt Disney y para niños, porque lo querían usar como propaganda política, ya que en el cuento los Gremlins después los terminan convenciendo a los humanos de que se alíen para combatir a los nazis, y entonces los Gremlins de repente van a combatir a los nazis. Son soldados más o menos los Gremlins. Y
porque yo la conocí esta historia por ahí como muchos quizás de nosotros, por un capítulo de Dimensión Desconocida, que 20 años después hace unos capítulos que es terror a 20.000 pies de altura, es genial, y después para las nuevas generaciones con Los Simpson en el... Claro, ahora, ¿sabes que me dejaste pensando en algo con respecto a los Gremlins? Yo no sabía que era de Roald Dahl. Después Miyazaki con Porco Rosso hace El Aviador, que en realidad es como su mirada de los desde Japón de los aviadores. En cierto sentido. Sí. Yo Porco Rosso la vi hace 1000 años y un amigo una vez me dice, fíjate que son como los aviadores del ejército japonés que estaban combatiendo para los otros, para los malos, entre comillas. Sí. Ay, bueno, la anoto para ver, está bueno ver esas miradas. Bueno, pasando de Los Gremlins, que lamentablemente no se hizo corto ni película por culpa de Roald Dahl, que no le gustaba lo que se estaba gestando y decidió que no. Walt Disney se sintió muy mal porque iba a perder mucho dinero. Y pasamos un periodo donde ahí se le despierta a Dahl escribir para infancias, con este trasfondo siempre un poquito macabro, pero también para adultos. Otra cosa que yo también me enteré investigando, que no es raro igual que suceda eso, que hizo muchos de sus cuentos fueron adaptados para el ciclo Alfred Hitchcock Presenta. Y uno de los más conocidos, no sé si yo era fan de ese ciclo, de chica era muy fan de Hitchcock, uno que es la pata de cordero, que es un cuento muy breve donde la mujer se entera de su marido, la va a abandonar y lo mata con una pata de cordero congelada. Vienen los policías a tratar de averiguar qué pasa y ella les cocina la pata de cordero y ellos diciendo mientras la comen, si pudiéramos encontrar el arma homicida. Es genial este capítulo. Bueno, igual muchos autores fueron adaptados por Hitchcock. Bueno, esa es su pequeña incursión de adaptaciones para niños, poner la primera, y para adultos, hasta que, bueno, él ya empieza a ser prolífico, empieza a escribir, y una de las primeras que tuvo sus dos versiones, en realidad 3 versiones, es Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Que él una de las 2 que llegó a ver adaptada al cine. Recordad, la primera versión tiene un enfoque en... Hay como un Wonka más carismático, que es más en sentido más fiel al libro, un enfoque más en Charlie como ganador, o sea, todo lo del camino más enfocado en Charlie, no tanto en Wonka, como después venimos en Tim Burton y ni hablar en la Wonka de 2023. Pero tiene una escena hablando de trasfondo medio macabro, donde el personaje, ¿cómo era el doctor? Gene Wilder. Gracias, Agus, siempre podemos contar con tu... Una memoria tiene una memoria impresionante, sí. Hay una escena que están en el túnel de chocolate derretido, donde se empieza a suceder un montón de imágenes como una gallina siendo desgollada, un ciempiés caminando por una boca, y en el medio él sale de su escena de simpatía y parece poseído recitando un poema que habla del infierno. Vos decís, ¿qué pasó acá? Y lo que cuentan es que esa escena, el susto que se ven los demás, es real, porque no estaba en el guión, sí estaba en el libro ese poema diabólico, pero en otro momento, y los actores pensaron que le había agarrado, o sea, como una locura al actor, sí, y nunca se entiende mucho el porqué de esa escena, pero diga, ahí está un poquito eso. Y decidieron dejarla en el corte final de la película, porque el actor puede pirar, y bueno, el montajista, el director dicen, bueno, esto no va. No, parece que lo que él quiso hacer es decir, bueno, yo había leído el libro y como le había gustado ese poema, lo eligió en el momento menos indicado. Una película familiar, recordemos, una película familiar. Improvisó, sí. Después, bueno, tenemos el Wonka de Tim Burton, que hace un poco más hincapié, que todo eso, tanto las últimas 2 versiones, toda la vida de Wonka es todo invento de los adaptadores, o sea, en el libro Charlie casi no hay desarrollo de la infancia, del padre dentista y todo eso, es algo que se va como agregando por las adaptaciones. Pero bueno, hay una cosita muy breve, otra polémica de lo que veníamos hablando de lo que era Roald Dahl, que lo criticaron mucho porque los Oompa Loompas en realidad son como pigmeos africanos en el libro. Uno dice, bueno, por ahí quería ejemplificar la explotación, la esclavitud, pero bueno, no, porque como su racismo era bastante explícito, no. Así que lo querían salvar de alguna manera. Lo querían salvar de alguna manera para sí, bueno. Bueno, después de Charlie, otra de las que él llegó a ver, y que también más o menos cronológicamente sigue la línea de escritura, es Las Brujas. Una película, yo en particular la vi de chica, me encantó. Una película que también, dudando un poco, público familiar, la escena, Ari, si la vieron, la Angélica Houston se saca toda su máscara de humana y es como un monstruo impresionante. De paso, último trabajo de Jim Thompson, que bueno, creó los mapas, que ya hablamos también del laberinto, gran trabajo hizo en esa película.
Y acá, bueno, Charlie y la fábrica de chocolate no le gustó a Dal. No dio demasiados motivos. Dijo, no me gusta el actor, se quedó medio ahí. Pero con Las Brujas sí fue tremendo. Fue de esos casos que decís, no está todo mal. ¿Por qué? Porque hay un gran cambio en el final. Y lo peor es que el director hizo algo para mí un poco perverso. Firmó 2 versiones, una con el final de Dal y otra con el que él quería. Y se la mostró a Dal y Dal se emocionó con su propio final. Dijo, qué lindo, qué bueno. Y después al final el director dijo, bueno, pero no. Bueno, terrible. Muy mal. Tanto se indignó que pidió que lo sacaran de los créditos. Y esto, para un poco de humor negro, perdón, el año 90, la película, dijo, no quiero más que en vida mía hagan una adaptación. Y se murió ese año, así que igual. Bueno, se le cumplió. Se le cumplió. Pobre Dal. Bueno, igual había una cosa que debo decir, aparte de Las Brujas, como libro fue acusado de misoginia, decía, fue acompañado mucho, como que tenía todos a favor para criticarlo, porque por los movimientos liberales era acusado de misoginia, y la iglesia dijo, esto es satanismo, entonces todos estaban en contra de la bruja. Y otra cosa peor al final, en el libro original lo que sucede es que, perdón que lo cuento los argumentos para hacer un poco... hacer más rápido, pero bueno, básicamente se descubre que hay una cofradía secreta de brujas que tienen como un plan de convertir en ratones a todos los niños, porque con ese, hechizo logran vivir más tiempo ellas. Y bueno, en el final del libro, el niño protagonista queda como ratón por decisión propia. ¿Por qué? Porque los ratones, dice que pueden vivir 9 años, y él se entera que por una enfermedad a su abuela le quedan 9 años de vida y no quiere vivir más que su abuela. Entonces la obra fue acusada también de incitar al suicidio a los niños. No, claro. Como así, bueno, pobre. A mí me pareció muy tierno igual. Pero claro. No. Sí, sí, puede tener otra lectura. Con tu abuela te vas a suicidar, o sea, no claro. Bueno, pobre. Y después la última versión de Las Brujas, que decía la otra vez con Carus, que... No, a mí no me gustó mucho. Sí, a mí la verdad que tampoco, ni siquiera... Sí. Angélica Houston es muy difícil de igualar. Sí. Anne Hathaway para mí le falta. Yo la amo a Hathaway, no, para nada. Para mí tampoco. Lo único que se rescata es que se parece un poquito más al final, aunque en este caso no dicen cuántos años van a vivir, pero se quedan ratones y felices por mucho tiempo. Eso es lo único que más o menos emparenta. Después, bueno, en orden de películas así como muy conocidas, tenemos a Matilda. Que Matilda... También todas las grandes virtudes de la película del 96, y creo que fue su último libro, lo escribió en el 88, muere en el 90, la peli en el 96. Por suerte no estaba vivo, para seguro no le hubiera gustado nada. Y es una película que... no, la queremos, supongo que la queremos, o sea, yo la vi. No es una de mis pelis favoritas, pero tiene algo como muy, familiar. Le pone, Danny DeVito creo que le pone ese toque que en el libro no está. En el libro el padre, por ejemplo, es mucho más cruel con ella. Y Danny DeVito haciendo de padre es como que le pones así, lo ves así, pero sabes que es Danny DeVito, entonces no te termina, no lo odias en realidad. Sí, es como no que te reís. O sea, la familia es cruel, pero tiene como una cuota medio de tontos también, medio tontones. Exacto. Sí, hace más hincapié en eso, exactamente. Sí. Bueno, y hay leves cambios, pero en realidad grandes rasgos respeta. Lo único que hace la película es hacerla un poquito más amable, hacer las partes, por ejemplo, de los poderes. En el libro es un poco más tortuoso para Matilda, y en la peli es algo como divertido, juega con eso. Se la hace más familiar, la hace más adaptable, que está bueno eso. Y después, también más para las niñeces. Más para las niñeces, claro. Sí. Cosa que no había pasado con Las Brujas, tampoco, ni con el original de Charlie, claro, con esa escena, ni con el Wonka nuevo de Tim Burton, con ese de Johnny Depp medio que vos lo ves y no sabés que está pensando, está medio ahí como... y quería llegar para cerrar algo que me parece lo más interesante por los estilos de los dos, que es las adaptaciones de Wes Anderson de Roald Dahl. La primera, que admito que no la había visto y la vi para esta columna, que es El fantástico señor Zorro. No, buenísimo. No, me encantó. Fue buenísima, dice Blas. Sí, muy buena, y aparte tiene un mérito tremendo que es, casi no te parece nada el libro. Mérito tremendo. Para mí está en el top 3 de películas de Wes Anderson. Sí, yo creo que sí, totalmente. Bueno, vi todas y tampoco soy súper fan de Anderson, vi varias que me gustaron, pero me parece que sí, que está muy buena, armada todo. De hecho, el tema del cierre tiene que ver con esa película y un homenaje a Brian Wilson tardío. Es una película que toma solamente el núcleo de la historia. La historia del cuento básicamente es un zorro que es como muy listo y se centra, no lo antropomorfiza tanto, y se centra en eso, en las vivezas del zorro. En cambio, Anderson le agrega todo el preludio de éramos jóvenes y robamos, y después soy papá y no sé qué hacer y tengo que volver a robar, y después todo el después de terminamos robando en un supermercado. Todo eso es de Anderson, pero él lo maneja muy bien. Los personajes secundarios son todo desarrollo de Anderson, casi no aparecen en el cuento.
momento, así que es un gran, como leí hace poco sobre adaptar como imitar o robar, dicen dice que el gran adaptador en realidad es un buen ladrón, o sea, como que toma Claro. y eso es lo que hizo Anderson. Y llegamos a lo último ¿fue el año pasado? O el anteaño, ¿no? El mediometraje y los cortos. El anteaño, los de Netflix. Los de Netflix, sí. Que ahí tenemos. Lo interesante es que son adaptaciones de su obra para adultos, que no hay mucho y que ojalá haya, porque realmente hay algo muy interesante ahí y oscuro, que tenemos el mediometraje de Henry Sugar y los 3 cortos, el cisne desratizador y Veneno. Yo, si la vieran me interesaría charlar un poquito de eso. Yo tengo mis opiniones, a mí me gustó, Henry Sugar me gustó mucho cómo hizo la adaptación, me parece que aparte tomó algo, Anderson cuando estaba adaptando cuenta que él le gustaba tanto la forma de narrar de Dahl como en la historia. Entonces por eso también decidió utilizar ese recurso, que parece que la de Henry Sugar funciona mucho mejor porque aparte es una como metahistoria que es medio como mamushka. Eso me pareció personal. Y en los cortos hay algo que a mí me sucedió con la distancia narrativa que no me terminó de cerrar. De hecho, el cisne, que parece una historia tremenda, que está basada en un hecho real, para que por ahí quien no lo sabe, si bien tiene la parte de emoción, si se quiere, cuando Dahl dice, como dice, los inmejorables, usa una expresión para decir que hay todo tipo de personas que pueden hay personas que pasan por un montón de momentos de penuria y que a veces son vencidos y hay unos que son como que no importa, tiempo de paz o de guerra, creo que dice los inmejorables. Sí, como que resisten. Claro. Y como Peter, el protagonista. Ahí le pone un poco de emotividad, pero después, a mí en particular, me pasó algo con la distancia narrativa que no me terminó de convencer. Yo el cisne la vi en su momento cuando salió, a mí me había impactado, digamos, bueno, viste, Anderson tiene como este recurso de la narración oral, pero es muy cruel la historia en sí, decide ciertas cosas dejarlas como fuera de campo, que no se vea esa crueldad, y sí lo que me dio la sensación es que tenía como esta cuestión del relato oral y como si fuese algo que realmente estabas leyendo, porque hay muchas cosas que libra a la imaginación del espectador, porque no te lo muestra, entonces eso me pareció que Anderson tomó de Dahl en el sentido de, bueno, pareciera como que estás leyendo un libro en un punto. Bueno, hace poquito leí que creen que inventó un nuevo género entre el audiolibro y el corto, como no sé qué nombre le pusieron, como que estás y que te recomienda verlo 2 veces. No creo que sea para tanto, pero está bueno, porque a mí me generó como inquietud, me mantuvo atrapada, igual los relatos de Trump, cualquier cosa. Bueno, es cruel también. Y también es racista. También, y bueno, claro. Algo ahí era el inconsciente. Hay alguna búsqueda ahí. Bueno, pero nada, para mí, resumiendo, esa fusión Anderson-Dahl me parece muy buena. De hecho, Anderson se crió leyendo los cuentos de Dahl y hay algo, un poquito de cosas que toma, me parece, también después de su cine. Así que, bueno, esperamos más adaptaciones de Dahl porque será una persona muy controversial, pero muy interesante todo lo que escribió. Y si quieren, cuento nada sobre el tema del cierre. Básicamente, más allá es un tema hermoso de los Beach Boys. Está bueno porque es un poco lo que sucede en las grandes novelas de él. Había como siempre esa polarización de héroes y villanos, y él mismo no sabemos si podemos catalogarlo de héroe o villano, así que bueno, de ahí este tema que elegimos. Y antes de irnos, tenemos un mensaje de la audiencia de Manuel Belgrano que nos está escuchando y se ve que desde el inicio de la columna, porque dice: la cultura de la cancelación es lo peor que en este momento le está pasando al arte. Reescribir la obra de Dahl para caerle bien a todo el mundo. Por favor, la literatura está hecha para incomodar al que lee, sino para qué, ¿no? Y si los puritanes no les gusta eso, pueden ir a leer la Biblia. Lo bancamos totalmente. Una cosita más antes de irnos y que nos despidas, Pau. Se realizó el sorteo por las 2 entradas para El Príncipe de Nanagua mañana. Ángela ha sido la acreedora de las 2 entradas. Nos vamos a estar, la producción se va a comunicar con vos para decirte cómo hacer para tener tus entradas mañana a las 8 de la noche en el Malva. Bueno, y esto fue Nunca Fuiste al Cine. Tuvimos la columna con Lau Forni, que habló de Roald Dahl, y un sujeto muy simpático parece haber sido. Y bueno, nos vamos escuchando los Beach Boys. Y fiel a mi esencia, chau, nos vemos.